¿Qué onda, negro? Y después, bueno, estamos de regreso con The Wither Wild Hunt, este juego de PC que salió hace apenas unas semanas, días. No había subido PC porque no había tenido tiempo, chicos. Pero bueno, espero haber retomado o retomar esto, perdón, retomar ya todo esto en esta semana que viene. Bueno, esta semana que viene también la tengo algo ocupada, pero intentaré retomarlo lo más posible todos estos días, subir videos seguidos. Por ahí vamos a jugar Minecraft en... ¿cómo se llama? En Skywars, pero bueno, vamos a darle continuar. Y nos quedamos con la historia. Tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Ok, estamos buscando a Yennefer, estamos buscando a esta que es una bruja, una hechicera que supone que es poderosa. A ver, los objetos que estén dañados, los restos estadísticas, ok. No lo alcancé a leer todo. Chinga tu madre. Nice meeting you. Bueno, en el episodio anterior nos quedamos, a ver, espérense. Le subí todos los gráficos a todo lo que da. A ver si no me da lag. Vamos para acá. Aquí teníamos que interrogar un poco de gente. Yo me salí porque estaba probando las gráficas y todo. En sí no sé si pueda otra vez. Opciones. Pantalla. Sin que se me reinicie el juego. En alto. Así. Uno se reinicia el juego. Así creo que me va a ver un poquito más fluido. Vamos a charlar con las personas, a ver qué pedo. A ver si saben algo. What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Claro que no, al contrario, que el... ¿qué? Populacho. Ok, el Amazonas en guerra, ¿qué quieres decir? ¿Por qué estás aquí? La guerra ha llegado a mi grado. A ver, vamos a preguntarle. Horsewoman of war. What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. No. Don't vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Ok. Vamos a ver. No me interesan los hechos, no los cuentos de... ok. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Vuelve con tu libro ahora que puedes escribir sobre la guerra. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Ok, vamos a preguntarle si ha llegado a Novigrado. Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Ok. Vamos a decirle adiós ya a este cabrón. Go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play.
Vamos a jugar cartas. ¿Qué pedo? ¿Por qué no veo el mouse? A ver, las opciones marcadas con cartas iniciarán una partida de Gwent. Ok, muy bien, vamos a jugar Gwent. No sé qué madre es. Splendid. Here's how it's done. Es un antiguo juego de cartas de enano. Los jugadores son generales y las cartas son fuerzas. Ok. Roba 10 cartas. Esta será tu mano durante el resto de la partida. No podrás robar cartas. Úsalas bien. Ok. A ver, fuerza la carta de unidad. Esta es una carta de unidad, el número de esquina, fuerza, ok, ese de ahí. Cuando se pone en el campo de batalla el valor se suma a la fuerza del jugador, ok. Combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia, combate de asedio. Ok. Una habilidad especial, ok. Estas cartas reducen la fuerza de todas las cartas de un tipo determinado. Ok, este reduce el de la espada, este el del arco y este el de asedio. Ok, podemos seleccionar 2 cartas máximo. Campo de batalla, este es tu lado. Ok. Este es el enemigo. Ok. Vamos a poner esa madre. Se supone que selecciono 2. A ver. ¿Cómo le hago ahora? Joder. Ahí está. Durante el turno puedes pasar la ronda si mantienes pulsado espacio. Ok. Ay, güey. Es mi turno. Vamos a poner a este aquí. Y este no la puedo usar. ¿Qué pedo? ¿Y aquí las ataco? A ver, con esta se supone que cancelo. ¿Dónde va esto? Aquí. Pero me congela también el mío. Qué pene. A ver. Ponemos esta aquí. ¿Y cómo lo ataco? No entiendo ni pene. Vamos a pasar. Enter. Espacio, espacio. Paso. Poco puedo escoger otra. ¿Puedo colocar 2? ¿Puedo colocar 3? No, cancelar. ¿Cómo? ¿Por qué puedo pasar? ¿Qué pedo? ¿Gané? ¿Pero por qué gané? Ponemos este. Enter. ¿Qué pedo con esto, en serio? Mi turno. Te voy a romper la madre a este. ¿Cómo es esta? Ok. Creo que con esta me rompe la madre a mí. Colocar esto. Creo que ya me ganó. No lo entiendo muy bien.
Tiene 3, tiene bastante, tiene 2, 9, yo tengo 7. Carta líder, Q. ¿Qué hace la carta líder? Me congeló algo. Valiendo pene. Puta, ya me partió el culo. Tiene 8 y yo tengo 3. Creo que esto es el de ataque. ¿Y eso qué cancela? Aquí abajo, ok. Turno rival. Puta madre. Y ahora no tengo cartas. ¿Qué pedo? Ay, 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 ay. Ronda 1, ronda 2, ronda 3. No la entendí, no la entendí. Well, it's not a game for everyone. Requires an analytical mind. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. ¿Podemos volver a jugar contra él? ¿Quién era? Este pendejo. Ah, you return. Shall I deal? Adiós. Aquí con este güey venimos a jugar otra vez, pero ahorita no. So long. Till next time. Me pasó de verga, nos partió la madre. Que la verdad ni le entendí qué pedo. Ahora vamos a ver de aquí. Hablamos con este güey. Con este güey ahora. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Vamos a ver si nos habla algo. Vamos a ver si tomando algo nos dice algo más. O nada más está choreando. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Ya está bien pedo el güey. Tiene cara de T8. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Ok. Este güey la conoce. Vamos a ver qué pedo. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Ok, vamos a ver. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Si le digo. Vamos a ser un poco pasivos, a ver qué pedo. Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. ¿Qué? ¿Ya se peló? Ok. La chava la vieron en la guarnición. Y creo que el mapa me indica dónde madres es. Aquí ya hablamos con esto, así que vamos de salida otra vez. No me atrapa el caballo. Instalé el DLC de la armadura y todo eso, pero necesito dinero. Ay, pinche caballo, ¿cómo me trepo a ti?
¿Cómo me trepaba el pinche caballo? Creo que es con F. ¡Ah, no! Puta madre, activé otra cosa. Es X. Este no es mi caballo, sí. Ah, pinche caballo. ¿Por qué no viene? ¿Cómo madre me subió el caballo? Era con necro. Pinche caballo, órale. No me acuerdo cómo me subió esta madre. Ok, vamos a agarrar primero lo de aquí, a ver. Que creo que no la puedo subir. O este es mi caballo. Ah, este es mi caballo. Yo me estoy intentando subir el caballo al otro güey. Ok. Vamos por acá. El de aquí es un vendedor. Aquí es donde consigo el DLC. Puta madre, aquí. Pero lo vende, güey. We meet again. Thank you for saving me. People say all kinds of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods? Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? I'll let it go half free. A ver. Let me have a look at your stock. Tiene la armadura del DLC, que es la armadura de temarias. Son todas estas. Estas 4, de todo modo no tengo. También vende esta madre que es botella de agua. Esto también es de temarias. Esto y esto. Que para nada me alcanza. 183, 200 y tanto. Ahorita vamos a buscar cómo conseguir dinero, porque la verdad estamos pelucos. Hasta pronto. Take care. Estamos pelucos de dinero. A ver. Vamos donde está el punto. Es que me dijeron que por aquí encontraron a la chava, así que vamos a ir a preguntar acá. Corre, caballo. Vamos. ¿Dónde madre queda eso? Espero que lo que me hayan dicho no quede muy lejos. ¿Qué madres es? ¿Dónde queda eso? A ver. El mapa, ¿cómo lo pongo? A ver, M. Ok, aquí estamos. Y hasta acá tenemos que ir. Ok, estamos acá. Si cruzamos por este río hacia atrás, donde está el molino. Ok. Por acá. Estoy yendo por un mal camino. A ver. Corre, caballito. Por acá. ¿Por dónde diablos es? Aquí cruzo este puente, era por acá. Eso, rápido, rápido. ¿Qué pedo con esos güeyes? ¿Qué pedo, qué pedo? Corre, corre. Ey, órale. Ey, órale. No mames. Pinche pescado azules. Hay otro y otro. Voy por ti, voy por ti. Órale. Ey, qué pedo. No, esta madre, ¿dónde salen? Nada más eran 2. Se supone que los puedo revisar para ver si... Otro atrás, otro atrás. Anda abajo. Anda abajo, joder. Queda uno y anda abajo. Pero no veo bajo el agua. Tendría que salir. ¿Lo ven en el mapa? Bueno, no importa, vamos. Si nos los topamos otra vez, bueno, le aventamos.
Por ahí se quedó. Vamos, corre. Ay. Por acá es. ¿Y estos güeyes qué pedo? No me ponen pendejo. ¿Y de aquí por dónde? Para acá. Aquí hay un jabalí. A la madre, un chingo de lobos. Se van a venir en sobres. Y me han dejado solo estos cabrones. Se han ido por otro camino. Corre, 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 corre. Solo corre. Solo corre, solo corre. Lo dejamos, ahí está. Ahora, ¿por dónde? Los está haciendo trabajar. Dejamos el caballo aquí. Y aquí arriba hay un enemigo. Marca un punto rojo. Allá abajo igual. Porque hay muchos puntos rojos. O son plantas o algo así. ¿Qué pedo con eso? Military camp. No locals allowed without the express consent of the Garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Ok. ¿Qué pinche trabajo nos tiene? A la izquierda, dijo. A la derecha, por acá. Luego hablamos. Por acá. Artesanos fabrican todo tipo de objetos. Ok. Este güey fabrica armaduras. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Eso no lo voy a discutir. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a Griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Vamos a ver por qué le preocupa el grifo. Why do you care about this Griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this Griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Ok. It's a deal. Vamos a tener que matar al grifo. Before I start, know where the Griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first.
I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the Griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Vamos, más información sobre Grifo. Need more information about this Griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Okay. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the Griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Ok, tenemos que ir a buscar al güey que... al cazador que vio al grifo, para saber dónde madre está, para ir a inspeccionar el lugar. Y aparte tenemos que ir por la de la hierba. Thanks. Para matar a este pinche grifo. Ok. Tengo un chingo de misiones, creo que ni siquiera he resuelto ni una. Pregunta al cazador dónde encontró el cuerpo. Pregúntale a la herbolista. Ok. Vamos a ver quién está más cerca. Esta es la herborista. Ok, vamos a ir por la herborista. A ver, calmados. Déjenme brincar. Quiero salir de aquí. Está mi caballo. Ah, joder, aquí no puedo llamar a mi caballo. Salte, cabrón, salte. Pon debajo. Por acá. Aquí ya puedo llamar a mi caballo. ¿Dónde más está mi caballo? ¿Dónde quedó mi caballo? ¿Qué pedo con esto? Ok, viaje rápido. Ok, puedo viajar rápido hacia acá, pero... Ok. Como un teletransportador. Si no perdemos tanto tiempo. El problema también es que no hay que dejar que se haga de noche. ¿Mi caballo dónde diablo está? Ahí viene. Está cabrón. ¿Dónde madre andas? Sepa qué dice. Vamos corriendo por la que tiene las hierbas. Aquí es. Vamos a entrar a su casa. A ver si nos da de la hierba. Ok. A ver si no pide otra misión. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. A ver, el grifo hizo esto, vamos a preguntar. Es una pregunta estúpida, lo marca en un color más chico. Griffin do that to her. Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love.
Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in the skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. she'll die as it is. Yes, a peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Vamos a ayudarla. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the Griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sar... something. Hey. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you. But this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the Griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Ok. Creo que la puedo curar. Que dijo que la podía curar, pero... ¿Qué pedo ahora? ¿Cómo la curo? Vamos a hablar con ella. Yes. ¿Cuál es tu historia? No, luego hablamos con esta. Farewell. Vamos a ir al río. Súbete el caballito. Y... Take it easy. Pregunta de cazador, ¿dónde encontró los cuerpos? Vamos al río. Go. A buscar la hierba. Andar por el monte luego es malo, luego te salen los pinches lobos. O cosas así. Por aquí es. ¿No puedo brincar? Faster. Brinca. Brinca, caballo, brinca. ¿Cómo que no es todo terreno? No mames, no puedo brincar por ahí. Miren ya. Qué bugueado está. ¿Es del otro lado? Ok, tendré que ir caminando, creo. Aquí hay algo. Ok. Ya saqueamos. Vamos para acá. Con C buceamos. Joder. ¿Y ahora dónde está lo que buscamos? Está por aquí. Ok, creo que ya. Sube. Sube. Está. Ahora vamos a donde está la casa. ¿Dónde? Creo que está aquí. Está. Ok, vamos a preguntarle al cazador dónde encontró los cuerpos. Tenemos que regresar. Encontramos la hierba. Ah, un pinche caballo. No, pensé que iba a ser más difícil encontrar la hierba o algo así, que van a salir monstruos. Pero hasta ahorita no me ha salido nada. Vamos corriendo a través de la pradera o lo que sea. Ahí, güey, aguas. Lo que no me cala es que no pueda cruzar algo corriendo.
sea que no puedo brincar si hay una barda. Aquí está el cazador. Espérate, caballo. Anyone home? Must be out hunting. Sentidos de brujo. Ok. Aquí hay huellas. Trail's fresh. Mislav just left home. Ok, vamos a seguirlo. De verga se habrá ido a meter. Por aquí, por aquí. Escucho muchas cosas. Por aquí, por aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué hace este güey? You, Mislav? Shh. Hear that? ¿Está cazando lobos? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? Ok. Vamos a preguntarle dónde encontrar los nifguardianos, algo así. You a witcher? That monster slayer they's talking about in the village? I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These Vamos a dogs seguir have este been güey. out for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered it too late. Attacked another one. Ahí vienen, ¿o qué pedo? Ahí vienen, ahí vienen. ¿Los va a matar desde lejos? ¿Cómo me agacho? Se lo está chingando de lejos. Miren, miren. A puro arco. A puro arco se lo chingó. No, me mataron a otra persona. Ah, joder. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. ¿Dónde encontraste antes de qué? Vamos a seguirle con la historia, Si me quedo callado es porque están hablando, chicos. They drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Vamos a intentarlo hacer hablar. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I, we loved each other. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it.
Ay. Can you show me where you found the Nilfgaardians? Ok. Griffin, know anything about it? No, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. Vamos a seguirlo. I walk para que nos muestre dónde encontró el grifo. No Griffin can hear me nor spy me. Vamos a hacer que nuestro caballo nos siga. Este juego es de mucha historia, chicos, así que espero no aburrirlos. La verdad a mí sí me está interesando y todo el rollo. Más que nada me estoy clavando con la historia. Y es lo principal. Estamos haciendo que nuestro caballo nos siga. Hasta donde nos va a llevar este güey. Está haciendo de noche. Si sea más de noche puede ser muy peligroso andar fuera de la ciudad. Aquí parece que encontró a los... 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. ¿Y ahora qué pedo? Ok, vamos a examinar esto. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Grounds black, saturated with blood. El peor es que en este sentido escucho más ruidos. A camp. Estar por acá. Escucho lobos. O perros salvajes por allá, Son muchos. Una liebre, vienen tras ella, A ver si no me rompen la madre. Allá va. Si me matan ni pedo, ¿Y ahora para dónde? No me digan que tengo que matar a esos lobos. Hasta allá andan. Es que vienen tras la liebre. Está el pinche caballo, a ver. Se ven los números de los soldados uniformados con tu sentido de brujo. Faster. Ya lo examiné, ya no hay nada más. Ya no tengo más misiones. Let's go. O por acá. ¿Qué es esto? Es que si me bajo, estos hijos de puta van a venir. A ver. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Ok. ¿Hay más huellas? Not so fast, Roach. ¿Qué pedo con estas? Ay, a ver, ¿a dónde vamos? Estamos aquí. A ver, ¿dónde estaba la...? Ok. Espacio. ¿Y ahora qué pedo? ¿Dónde verga andan? Es que... ya examiné todo. ¿Y ahora para dónde o qué pedo? Seguir las huellas para allá.
Ay, ok, ahí vamos. Ahí está un lobo, Vamos a llamar a nuestro perro. A nuestro caballo, perdón. Sube por aquí. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva? Las huellas siguen por acá. Ah, joder. Sube. Tenemos que brincar aquí arriba. Que brincamos. Ahí está. Griffin's nest. What remains of it at least. Aquí era el nido. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. Royal Griffin. Okay. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Ah, el caballo no va a poder venir para acá, ¿o sí? A ver, habla con Vesemir. Vamos a hablar ahora con Vesemir. A ver. Viene el pinche caballo. El mapa lo abro con M. Necesito saber qué tan lejos estoy. Tenemos que ir hasta allá. Vamos a este punto y nos teletransportamos acá. Ok, ¿dónde está el pinche caballo? Ahí viene. Súbete. Vamos corriendo rápido. Magic. A place of power. Lugar de poder, ¿qué es eso? Por aquí. Whoa! ¿Qué es esto? Move it. ¿Qué pedo con esa madre? ¿Quién sabe? Nosotros nos vamos por acá. Ay. A ver, ¿por dónde vamos? ¿No hay civilización por acá o qué pedo? Ok, aquí hay un caminito. Vamos por aquí. A ver. ¿Dónde se supone que estaba esa cosa? Bueno, creo que aquí está la ciudad. Ok, vamos. Ya está haciendo de noche. Vamos rápido, métete. ¿Quién verga está llorando? Yes, this boy will he venture out to Ay, a ver. anytime soon? Yes,
What is it, Wolf? He aceptado un contrato por matar al grifo. Llevamos ya medio año en la senda. Hasta luego. Vamos a saber un poco más de la historia. Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Ok. Vamos a hablar del contrato. Good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian Garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredigor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Ok, vamos a darle información. Learn some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Ok, miren, el grifo lo vamos a matar en el siguiente episodio, chicos. Así que bueno, aquí ya se fue de pelada. No tenemos ni dinero ni nada para comprar algo bueno. Elabora una poción del rayo y pulsa retroceso para abrir el menú del juego. Bueno, yo lo dejaría para el siguiente episodio, chicos. Hemos armado todo, buscado todo para la trampa del grifo. Si matamos al grifo nos dan información sobre pues, la vieja que estamos buscando. Ya sabemos que por aquí pasó, que por aquí anduvo. Y bueno, este es un juego de historia, así que así va a ser todo el juego, chicos. De una vez se los advierto, los que me quieran seguir en la serie pues bien, los que no pues también son bienvenidos, ¿no? Así que nada, yo me despido, soy DroidGamerPro, espero nos veamos en un siguiente video, chicos. Hasta la próxima, somos unos brujos, bye.